Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver el análisis y valoración de la compañía Adobe. Digamos que me voy a centrar en el modelo de negocio de la compañía, también vamos a analizar los resultados recientemente presentados por la compañía la semana pasada, tanto del Q4 como sobre todo del ejercicio fiscal 2022. Por supuesto, vamos a ver qué ha comentado el equipo directivo, tanto de cómo han visto este 2022, qué es lo que ven a futuro, es decir, el guidance que nos dan a futuro y también qué han mencionado respecto a la reciente adquisición o el anuncio de adquisición que han hecho, que digamos que puede ser bastante polémica. Con todos estos datos, digamos que voy a hacer una valoración o estimación a medio y largo plazo para ver si realmente la compañía actualmente, a los precios actuales, está con cierto margen de seguridad y digamos que podría ser una inversión interesante a largo plazo. Así que nada, si te gusta todo el contenido que vamos a ver, te invito a que te quedes al final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, como siempre digo en cada uno de mis vídeos, lo importante es entender el modelo de negocio que hay detrás. Es decir, me imagino que sabes o conoces lo que es Adobe y cuáles son sus productos, pero intenta pensar que no debemos de quedarnos con la parte superficial de una empresa, es decir, no solo entender de una forma cualitativa y superficial qué es la empresa o qué hace, sino también intentar profundizar un poco más. Por supuesto, en este vídeo voy a hacerlo de una forma un poquito más resumida porque si no me va a quedar muy largo el vídeo, pero te invito a que investigues o hagas más trabajo de investigación sobre esta compañía, ya que es un modelo de negocio bastante interesante. A modo de resumen, digamos que Adobe es una empresa tecnológica que está centrada dentro del sector del software y dentro de su propio sector, digamos que podríamos considerarla como una de las empresas líderes del sector, ¿vale? ¿Por qué es una empresa de líder? Bien, aunque tiene distintas líneas de negocio, digamos que su modelo de negocio principal está centrado en ofrecer productos o servicios de software de la gama B2B o B2C, es decir, business to business, es decir, venta a otras empresas, o business to consumer, es decir, venta a consumidores, a clientes o a particulares. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no es lo mismo vender a particulares y cuando estamos en un momento de recesión como la actual puede sufrir la empresa un poco más, ya que los particulares, digamos que al no tener la necesidad de usar estos productos tanto como si puede ser un profesional, es decir, que se dedica a esto profesionalmente, digamos a toda la parte de diseño gráfico, de edición audiovisual, tanto de vídeo, de fotografía, de imágenes, como puedes ver aquí, tanto de efectos y todo esto, pues realmente digamos que la parte o el sector más profesional o profesionalizado, digamos que está atado a tener que demandar de forma obligatoria los productos o servicios de esta empresa. Por eso, esto automáticamente quiere decir que le da una potente ventaja competitiva a la empresa, y esto es importante conocerlo. También, por supuesto, en la empresa tienes que saber que realmente no ha sido como es hasta ahora, sino que históricamente, antes de 2012, realmente el modelo de negocio de esta compañía era totalmente diferente. Es decir, la empresa piensa que antes vendía sus productos una vez o one time, ¿vale? Significa que la empresa vendía su software. Es verdad que la licencia de estos software que vendía de Adobe, digamos que eran más caros, pero el cliente venía una vez, te compraba y no aparecía más. La diferencia es que al rotar al nuevo modelo de negocio, que digamos que es el modelo de negocio suscripción, ¿vale? O modelo de negocio SaaS, modelo de negocio de software en la nube, ¿vale? Digamos que hace que los clientes tengan que pagar de forma recurrente todos los meses si quieren acceder a todos los productos y servicios de la compañía y a sus respectivas actualizaciones. Esto, evidentemente, en 2012, si estudias la historia de la empresa, verás que realmente sobre 2012, 2013 y 2014 la empresa tuvo que reformarse, tuvo que reestructurarse hacia ese nuevo modelo de negocio, el modelo SaaS, ¿vale? Y esos años digamos que los tuvo flojos, pero es verdad que después de esos años los márgenes de la empresa se han aumentado o han incrementado por mucho con respecto al modelo de negocio anterior, y es verdad que ahora tiene ventas más recurrentes o predecibles, lo que quiere decir, y esto es muy importante, que al final el mercado lo ve como una empresa más segura, más estable, más predecible a largo plazo. ¿Por qué? Porque es capaz de adivinar lo que va a generar la compañía de aquí a los próximos X años. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una base de clientes recurrente, y es importante tener esto en cuenta
ya que el mercado siempre va a asignar un múltiplo u otro en función de la predictibilidad de la propia compañía, es decir, de los ingresos o de los flujos de caja futuros que sean capaces de generar la propia compañía, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, y para que veas la gran diferencia de lo que supone ambos modelos de negocio, realmente el modelo de negocio anterior tenía, digamos que unas ventas de sus licencias de software o una recurrencia de ingresos por esas licencias del 10%, mientras que después de 2011 y de reajustarse o cambiar, digamos que pasaron a tener una recurrencia actual de más del 90%. Esto evidentemente es muy positivo, y como puedes ver aquí a modo de resumen en el gráfico, el histórico de la empresa ha sido impresionante. Realmente es que la empresa ha tenido un crecimiento tanto en ventas como en EPS de doble dígito durante casi 40 años. De hecho creo que son 36 desde el año, si no me equivoco, desde el año 86, como pone aquí, el 15 de agosto, ¿vale? Que salió a cotizar a 22 céntimos de dólar, y prácticamente ahora, o en el momento de la grabación de este vídeo, está a 338 dólares, lo que quiere decir que prácticamente se ha multiplicado por 1537 veces, o ha tenido una rentabilidad del 153.781%, es decir, es una completa salvajada, y eso básicamente a modo de rentabilidad anualizada equivale aproximadamente a un 22% anualizado durante 36 años. Es decir, que esto realmente demuestra que la empresa o el modelo de negocio de la empresa es bastante sólido, o ha sido bastante sólido a lo largo de todos los años que ha estado cotizando en bolsa. De hecho, para conocer de forma resumida cuál ha sido el crecimiento de la compañía tanto en ingresos como en beneficio neto como en flujo de caja y todo esto, es interesante venirse a Ticker, a la parte de Financial, y ver por ejemplo la evolución de esos ingresos. Como puedes ver aquí, desde que nos muestran los datos desde el año 2002, prácticamente los ingresos, aquí se ve cómo ha sido una evolución bastante notoria. Y como te digo, realmente, aunque hasta 2011-2012 era poco, porque se ve que realmente iba creciendo pero muy poco a poco, lentamente, ¿vale? Realmente, a partir del cambio de ese modelo de negocio, ves como el crecimiento ha sido exponencial. Es decir, que realmente el modelo de negocio de la empresa ha hecho que esos márgenes hayan cambiado. Por supuesto, si buscamos el beneficio neto de la compañía, también podemos ver aquí en el gráfico cómo también antes de ese periodo del 2012, digamos que el beneficio o los beneficios de la empresa, digamos que sí eran crecientes, pero más lentamente, mientras que a partir de ese año del cambio 2011-2012 y los posteriores años de reestructuración, digamos que a partir de ahí el crecimiento en ventas ha sido exponencial, y realmente esto se debe gracias a la recurrencia del modelo de negocio de esta empresa, lo cual es bastante interesante para una inversión que queramos incorporar a nuestra cartera. Por supuesto, lo mejor que puedes hacer es venirte a la página web de la compañía, donde realmente vas a conocer más en detalle realmente cuáles son sus productos o servicios y en qué está enfocado cada uno. Es decir, realmente debes de entender que hace el Photoshop, el Acrobat Pro, el Illustrator, el Premiere, el InDesign. Es decir, básicamente aquí, como puedes ver, tienes un resumen sobre el Acrobat Pro, que básicamente es el PDF que conoce todo el mundo. Crea, edita, firma o gestiona tus archivos PDF. Realmente esta empresa se hizo famosa o conocida por los PDFs, que prácticamente a nivel mundial son los documentos estandarizados por los que prácticamente hacen presentaciones o se presentan formularios, etcétera, etcétera. Pero es que también tienes el Photoshop, es decir, un potente o una potente herramienta o aplicación donde puedes editar fotos, es decir, para fotógrafos profesionales. Digamos que esta es la herramienta perfecta, el Illustrator para la parte de iluminación, el Premiere, digamos que para la edición de vídeo, postproducción y todo esto. Es decir, hay muchísimas herramientas, y como digo, realmente, aunque es verdad que la compañía vende, como vamos a ver ahora, a distintos tipos de clientes, mejor dicho, realmente la parte más recurrente es la parte profesional, porque son la parte que necesita de estas herramientas para seguir funcionando o seguir trabajando. Lo que quiere decir que eso te da cierta estabilidad tanto en los márgenes como en los ingresos, al ser más predecibles a largo plazo. Si seguimos mirando por aquí, por ejemplo, y podemos ver aquí en creatividad y diseño, podemos ver aquí de forma resumida, como ves que esto está destinado a fotógrafos, es decir, a profesionales de la fotografía, a estudiantes y profesores, es decir, todas aquellas personas que se estén formando. También tienen licencias
para estudiantes, para colegios, para universidades, por supuesto para particulares y también sobre todo para pequeñas empresas y grandes empresas. Es decir, que realmente, como ves, sus productos tienen o están destinados a una amplia gama de tipos de clientes a los que realmente tienen potencial para vender sus productos o servicios, que en este caso digamos que es vía suscripción, gracias a su nuevo modelo de negocio. Luego aquí también ves algunos de los productos, pero por supuesto también es interesante ver los planes que tienen, para ver si realmente son productos asequibles o servicios asequibles o no. Como podemos ver, por ejemplo, para particulares tienes algo como el Creative Cloud, que digamos que es la parte genérica que te ofrece hasta 20 aplicaciones, el Creative Cloud, ¿vale? Donde una persona particular puede disponer de hasta 20 aplicaciones de, digamos, en la nube del propio Adobe, o también puedes ir pagando licencias mensuales de, digamos, cada plataforma o cada producto o servicio que quieras en concreto, en este caso del Acrobat Pro. Luego para fotografía, que también tienes por ejemplo el Photoshop, tienes el Illustrator, el Adobe Express para hacer ediciones más rápidas, el Premiere, el InDesign, el After Effects, el Adobe Stock. Es decir, tienes, como ves, un montón de herramientas, ¿vale? De aplicaciones, de plataformas, como quieras llamarlo, ¿vale? A las que un particular se puede suscribir, pero es que también tienes la parte de empresa, donde realmente esto facilita muchísimo los costes a las empresas, ya que lo único que tiene que pensar la empresa, es decir, el cliente final, cuando es un business to business, ¿vale? El cliente final, si es una empresa, solamente tiene que pensar cuántas licencias necesita. Es decir, oye, yo por ejemplo tengo 10 trabajadores de diseño artístico, ¿vale? Pues en este caso necesito a lo mejor 10 licencias. Pues simplemente coge y dice, bueno, pues puedo coger 10 licencias únicas, o por ejemplo puedo tener aquí hasta 20 aplicaciones diferentes pagando una sola licencia de Creative para empresa, y evidentemente todo esto facilita el, digamos, establecer una previsión de costes para las empresas que son los clientes de Adobe. Por supuesto, también hay para, digamos, opciones para estudiantes y profesores o centros educativos, planes de estudios, planes educativos para todas estas personas que se están formando dentro de estos nichos del sector audiovisual, del sector del diseño, del sector de la fotografía, de imagen, de sonido y todo esto. Y la verdad que todo esto tienes que entender que realmente, al ser un sector que está en crecimiento y en evolución, incluso hasta las páginas web, diseño para páginas web, creación de contenido, como por ejemplo la gente que crea en YouTube, en TikTok y todo eso, pues hay editores profesionales que trabajan para, por ejemplo, grandes influencers, etcétera. Digamos que todo esto es interesante conocerlo para saber realmente cuál es el potencial de esta empresa. Por supuesto, esta empresa no solo se dedica a esto, porque también tiene una parte de asesoría, de marketing, de publicidad y todo esto, que es más pequeña, pero digamos que esta es la parte más importante. Y como ves, realmente aquí de una forma resumida, ahora el modelo de suscripción ya le da una visión más a largo plazo del crecimiento o las ventas que puede tener cada mes la compañía, lo cual esto significa que para la bolsa o para el mercado lo pueden valorar de una mejor forma o con un mejor múltiplo. También tienes que saber que el modelo de negocio de Adobe no solamente crece por ese modelo de suscripción, sino también la compañía o el equipo directivo parece ser que ha hecho bien su trabajo haciendo adquisiciones, es decir, comprando a empresas que son competencia y añadiéndolas al plan para que Adobe cada vez controle u ofrezca más productos o servicios. En este caso, respecto a la última adquisición, que es Figma, quería hacer varios comentarios en plan resumen. El primero es que evidentemente esta compra fue anunciada el 15 de septiembre, pero todavía no ha sido ejecutada y se completará, si evidentemente es aprobada, en 2023, o ellos esperan que se apruebe para 2023, ¿vale? Por un valor de 20 billions, es decir, 20.000 millones de dólares. A priori, digamos que esta adquisición parece algo bastante cara. ¿Por qué? Porque realmente el propio equipo directivo de Adobe ha dicho en la conference call, que luego veremos, que realmente espera que Figma genere en 2022 unos 400 millones, lo que significa que Adobe estaría pagando unas 50 veces EV Sales o EV Ventas, que esto realmente es una salvajada. ¿Sabes lo que pasó realmente con la cotización el día que anunciaron o que hicieron el anuncio de esta venta o de esta adquisición, mejor dicho, a estos precios? Pues realmente digamos que ese día, el día en el que la compañía anunció la adquisición de Figma por 20 billions,
el mercado respondió con una caída del 16%, como puedes ver en el gráfico. Realmente fue una caída bastante pronunciada. ¿Por qué? Porque es que a priori parece que es bastante cara la adquisición, pero realmente deberíamos de ir un poquito más allá y entender que Figma es una compañía que, aparte de ser un competidor directo de Adobe, y realmente lo que estaría haciendo es quitarse un competidor directo, y realmente, aunque ahora actualmente a los múltiplos que ofrece el mercado Adobe está entre 22, 25, 20 veces, realmente Adobe de media estos últimos años atrás ha estado cotizando de media a 35, 40 veces, y la mayoría de adquisiciones realmente las ha pagado a esos múltiplos. Lo que pasa que han sido adquisiciones más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahora el mercado, digamos que está más deprimido y han contraído el múltiplo de Adobe, parece que esta adquisición realmente es carísima si lo comparan con el market cap actual de la compañía, de Adobe. Pero realmente, si Adobe estuviera ahora mismo en una situación de mercado normalizado, tendría que estar cotizando a esas 30-35 veces como mínimo, lo que quiere decir que realmente no habría tanta diferencia. Y aún así, tienes que pensar que la ventaja, aunque lo veremos luego por lo que dice el equipo directivo y todo esto, pero realmente la ventaja sobre todo ya no es que Figma realmente vaya a aportarle muchísimos ingresos, sino que realmente ellos tenían un nicho o unos segmentos o unos programas, mejor dicho, en la parte de la nube también, que son interesantes para la parte de Adobe y podrían entrar dentro de todo ese programa o conjunto de programas que es el Creative, que digamos que es la parte más rentable de Adobe, donde realmente el usuario o la empresa directamente se suscribe a Creative y dispone de un montón de plataformas en las que pueda hacer edición de fotografía, diseño, edición de audio, de vídeo y de un montón de cosas. Puede disponer de hasta 20, 30 programas diferentes. Entonces, todo esto, realmente el incorporar o añadir más, luego, si lo piensas bien, podría justificar las subidas de precios que pueda hacer Adobe. Porque como ve que realmente la demanda es inelástica, es decir, que realmente la gente que necesita sus productos los necesita de verdad y por eso la recurrencia es alta, ¿vale? Porque no pueden dejar de pagar esos productos o servicios porque los necesitan para trabajar, pues Adobe, conocedora de esto, pues sabe que puede ir subiendo los precios y una forma también de justificar esos precios es aportando más valor, añadiendo nuevas aplicaciones como por ejemplo las que pueda ofrecer la adquisición de Figma. Si volvemos a la página web oficial de Adobe y vamos a la parte de noticias para inversores, aquí podemos ver cómo la adquisición de Figma, digamos que ellos ya aquí nombraban como una especie de nota de prensa realmente unas cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Realmente si nos vamos aquí un poco más abajo, aunque aquí hacen, digamos, lo típico de decir la decisión que han tomado y todo esto, que ha sido buena para la empresa y tal, realmente nos vamos a ir a la parte que nos interesa y es detalles de la transacción. Aquí, por ejemplo, podemos ver que realmente, como dicen ellos, la empresa espera que genere unos 400 millones para el 2022, ¿vale? La transacción va a ser, como dicen aquí, por 20 billions, pero es que luego tienes que pensar que aparte de los 20 billions van a haber 6 millones adicionales en stocks, es decir, en acciones emitidas para los directivos de Figma, ¿vale? Para el CEO de Figma o el equipo directivo. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos esperar una ampliación de capital en el futuro, lo que quiere decir que ya para nuestras estimaciones, si esto o esta adquisición se hace para 2023 y ya han anunciado en ciertas notas de prensa que realmente para 2023, en cuanto se vaya a ejecutar, digamos que ampliarán el capital al precio que esté Adobe, lo que quiere decir que evidentemente si Adobe cotiza barata, pues la dilución será muchísimo mayor que si realmente está más cara, que será muchísimo menor por el efecto dilutivo de las acciones al múltiplo al que cotiza, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para la estimación o valoración que vayamos a hacer, ¿vale? Y luego de estos 10 billions tienen una parte de deuda y otra parte también que es de emisión de acciones, ¿vale? Entonces todo esto hay que tenerlo contemplado para la estimación a futuro. Si seguimos analizando la compañía podemos ver cómo los resultados presentados del cuarto trimestre la semana pasada, el cuarto trimestre de 2022, digamos que batieron al consenso de analistas, por lo menos por la parte de EPS. Digamos que el consenso esperaba 3,5 de EPS, mientras que la compañía presentó 3,6, es decir, un 2,5
2,86%, mientras que prácticamente el nivel de ingresos fue similar, con una diferencia del menos 0,07, lo que quiere decir que esto realmente el día que fue la presentación de resultados de la compañía, primero hay que poner en contexto, esa semana se habían presentado resultados de datos de inflación positivos, pero después salió Jerome Powell, es decir, el presidente de la Fed, anunciando que la subida de tipos todavía va a continuar más. Entonces, cuando vimos que el miércoles de esa semana pasada, digamos que las bolsas subieron y Adobe presentaba el jueves, y después de las palabras de Powell todo el mercado había caído, por lo que al final ves que ese día la acción llevaba una caída del 3%, es decir, un menos 3%, hasta que al final del cierre del mercado presentaron estos resultados y el mercado automáticamente pasó de un menos 3, como puedes ver aquí, al cierre, a terminar en un más 5. Es decir, lo que quiere decir que realmente el mercado se lo tomó bastante bien. ¿Por qué? Digamos que en términos generales batieron el consenso de analistas, lo que quiere decir que realmente en este año complicado la compañía ha presentado datos sólidos. Si vamos al Investor Relations de la compañía, donde podemos encontrar, por ejemplo, este pre-release o esta nota de prensa donde realmente nos hablan del Q4 y de, digamos, el ejercicio fiscal 2022, realmente podemos extraer toda la información que nos interesa, ¿vale? Quiero que pienses una cosa, antes de nada, en el canal ya he traído otros análisis que te los dejo por aquí, tanto de Meta como de Google, como de Apple, como de CTS, etcétera, ¿vale? Donde realmente en esos análisis, digamos que hemos visto también análisis de resultados de otros trimestres, como el tercer trimestre, por ejemplo, ¿vale? Normalmente cuando se miran los trimestres luego hay que hacer estimaciones con los trimestres que faltan para ver lo que es capaz de obtener o generar la compañía a lo largo de todo el ejercicio fiscal. Pero cuando estamos hablando del cuarto trimestre, ¿vale? Se supone que ya el año completo está, el ejercicio fiscal completo ya está presentado. Esos datos ya los sabemos, por tanto ya sabemos cuánto vale en realidad la compañía en todo 2022. Entonces, aunque es verdad que está el ejercicio, o mejor dicho, el trimestre 4, el cuarto trimestre, ¿vale? Yo me voy a centrar más en el ejercicio fiscal entero, en el 2022. Aquí, si bajamos un poco, a modo de resumen, podemos ver que, por ejemplo, del cuarto trimestre, la compañía presenta o dice que ha presentado 4,5 billions de crecimiento en ingresos en el cuarto trimestre y que ha sido un 10% con respecto al trimestre, el cuarto trimestre del año anterior. Eso teniendo en cuenta en general, o si tienes en cuenta la moneda constante, si lo pones todo en la misma divisa, o sea que no afecta el efecto divisa, hubiera sido un 14 de crecimiento. También aquí nos dicen que el operating income del cuarto trimestre fue de 1,5 billions GAAP, ¿vale? Y también el beneficio neto fue de 1,18, aunque después también aquí nos presentan las cifras de 2,2 operating income ajustado y el 1,68 ajustado de net income, que también es interesante. También otra cosa curiosa es que han dicho o han resaltado que en este cuarto trimestre, digamos que han hecho récord de cash flow operativo, es decir, de 2,3 billions, lo que quiere decir que tenían o disponían de más capital para, evidentemente, hacer operaciones financieras, de financiamiento y todo esto, ¿vale? Por supuesto, también el RPO es de 15 billions, que es interesante, y la parte más importante es que han hecho recompras por 5 millones de acciones en este cuarto trimestre. Por supuesto, también puede ver aquí que por segmentos, Digital Media pues ha crecido en 3,3 billion, que representa un crecimiento del 10%, también la parte de Creative 2,6 millones, que es un 8%, la parte de documentos en la nube también ha crecido en 619 millones, que representa un crecimiento del 16%, es decir, todo esto realmente es muy bueno, pero como digo, me voy a centrar en la parte anual, ya que podemos ver realmente cuánto vale toda la compañía a lo largo de todo el año y si realmente todo el ejercicio fiscal ha sido bueno o malo. En este caso, podemos ver aquí en la parte fiscal de 2022 cómo Adobe ha registrado unos ingresos de 17,6 billions en el año fiscal 2022, que representa un crecimiento del 12%, ¿vale? O ajustado sería de un 15%, pero bueno, incluso teniendo en cuenta la parte no ajustada, pues del 12%. Y también nos presentan unos EPS diluidos de $10,10 GAAP, ¿vale? Y ajustados de 13,71. Lo que quiere decir que si realmente, por ejemplo, vamos a ticker a la parte
de valoración donde realmente queremos ver el múltiplo al que ha estado cotizando, eso implicaría que prácticamente estaría cotizando a unas 22 veces aproximadamente, porque como puedes ver en la parte de estimaciones, ya que han presentado resultados, realmente aquí se puede ver como en EPS normalizados, aquí ves en 2022 ya está presentado a los 13,71. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente actualmente la compañía está cotizando aproximadamente a unas 22 veces, cuando, como te iba a decir, realmente si venimos aquí a la media por PER, ¿vale? Como ves, cogemos el PER para ver por los EPS, ¿no? Y ponemos el histórico, realmente esta empresa ha estado por encima de las 30 veces casi siempre. O sea, es decir, prácticamente aquí podemos ver en todo el histórico que incluso ha estado cotizando hasta 60 veces. Evidentemente, eso es un disparate, ¿vale? Pero esta compañía de media, por lo que decía yo, por lo predecible que son, sobre todo después del año, como decía, después del año 2012, ¿ves que realmente lo que estaba intentando explicar antes, y por eso hay que entender el modelo de negocio, ves cómo antes el mercado le asignaba un múltiplo muy inferior a esta compañía porque no era tan predecible los ingresos por el modelo de one time, de decir yo pago una licencia y ya está, y por eso le asignaban entre 10 y 20 veces, y automáticamente después de 2011-2012, cuando ya vieron realmente el potencial que tenía el modelo de suscripción, le empezaron a asignar de golpe más de 27, 20, bueno, de hecho es que llegó a 30 y de ahí no ha bajado prácticamente en todos estos años hasta prácticamente ahora. Sí, ha habido algún pico que realmente ha estado por debajo de las 30 veces, como por ejemplo puede ser aquí 28 veces, 26 por ejemplo, pero en general ha estado, digamos que después de ese cambio de modelo de negocio, ha estado cotizando por encima de las 30 veces, y sin embargo ahora el mercado, con los resultados que ha presentado la compañía, te la está ofreciendo a 22. Es decir, ya podemos ver de una forma más clara y resumida que realmente el mercado nos la está ofreciendo con descuento. También es verdad que hay que entender que estamos en una situación atípica, en una situación de posible recesión, de crisis, etcétera, y que por supuesto no podemos asignarle un múltiplo normal a cuando, por ejemplo, estamos en una etapa de crecimiento del ciclo económico, ¿vale? Entonces, en este punto, pues bueno, podríamos decir que a lo mejor a corto plazo podría estar justificado o no que esté el mercado pagando 22 veces por la compañía. Realmente los resultados son impresionantes, pero como ya sabes, siempre las valoraciones o las estimaciones de la empresa hay que hacerlas a futuro y no mirar solo el presente. Pero bueno, volviendo a los resultados, como comentaba antes, aquí vemos que en cuanto a EPS, pues eso, prácticamente 13,71, la parte de ajustados. También es verdad que el operating income, es decir, el EBIT ha sido de 6 billions y la parte non-GAAP ha sido de 7,9, y el beneficio neto ha sido de 4,7 o de 6,4 si es ajustado, ¿vale? 6,46 billions, ¿vale? Entonces, aparte, lo que dice la empresa es que Adobe ha generado un récord en operating cash flow, es decir, el cash flow operativo de 7,8 billions. Han tenido cada vez más dinero para hacer operaciones. Es decir, también piensa otra cosa, que esto es importantísimo. Cuando estamos en un momento de crisis, que seas una empresa predecible y que generes mucho cash flow, es decir, mucho cash flow operativo, mucho dinero para poder hacer cosas, ¿vale? Que no necesites endeudarte, porque hay otros modelos de negocio que a lo mejor para seguir funcionando necesitan pedir deuda, y en estos momentos en los que hay subidas de tipos y evidentemente el pedir deuda te sale más caro y hay más riesgo, pues que seas una empresa que generas todavía más cash flow operativo te da más predictibilidad a tus inversiones, es decir, te da tú más previsión de ingresos, de beneficios, y el mercado está más contento y por eso te asigna mejores múltiplos. Realmente, si comparas Adobe con otras compañías del sector, realmente ves que otras compañías el mercado las está poniendo sobre las 15, 16, 14 veces, porque son modelos interesantes. No las han castigado tantas como por ejemplo otras empresas que han caído hasta las 8 veces, 4 veces, 3 veces, es decir, estamos también viendo ciertas locuras en algunos segmentos o algunos nichos de mercado, pero en concreto Adobe, por el tipo de modelo de negocio que es, el mercado considera que incluso estando como está,
el mundo ahora mismo y cómo están las dificultades económicas y todo esto, 22 veces parece ser razonable. Y si lo piensas bien, realmente es que Adobe es una máquina de generar cash flow. Y por si eso fuera poco, también encima Adobe te dice que ha recomprado este año 15 millones de acciones durante todo el ejercicio fiscal 2022. Y esto evidentemente todavía le asigna más valor al accionista. Y también, como veremos después, digamos que en la conference call veremos como el equipo directivo dice que es que todavía quedan un paquete enorme de millones de acciones que pueden seguir recomprando para los próximos años. Lo que quiere decir que encima de que esta compañía te genera free cash flow, es decir, te genera flujo de caja, mejor dicho, y es predecible, ¿vale? Para seguir haciendo operativa y todo esto, encima recompra acciones para generar todavía más valor a los accionistas. Es decir, estamos a priori ante un modelo de negocio espectacular. Luego, si seguimos mirando, aquí en la parte por segmentos, vemos que tiene la parte de Digital Media, que ha crecido en ingresos, ha obtenido, mejor dicho, 12,8 billions y que representa un crecimiento del 11% o del 16% si es ajustado respecto al año anterior. Evidentemente los de ajustados por la moneda y todo esto, pero bueno, para que veas que realmente un 11%, si tenemos en cuenta la parte baja, pues está bastante bien. Y luego también la compañía comenta que el ARR ha crecido, o el nuevo ARR ha crecido en 1,9 billions durante este ejercicio fiscal. El ARR es un concepto importante que quiero que aprendas, que es el Annualizing Recurring Revenue. Básicamente son ingresos recurrentes anualizados. Es decir, aquí nos están diciendo que el segmento de Digital Media tiene como nuevos ingresos recurrentes anualizados 1,9 billions, es decir, que han añadido a sus ingresos recurrentes que ya tenían 1,9 billions más, ¿vale? En la parte de Digital Media, lo que quiere decir que es impresionante, es decir, como digo, cuando le llaman recurrente es básicamente me refería a esa demanda inelástica, es decir, a todos esos clientes que necesitan sí o sí los productos de Adobe y que evidentemente van a estar pagando por contratos de 1 año, 2 años, 5 años o lo que sea, ¿vale? O irán pagando mes a mes, ¿vale? Pero que realmente será durante un largo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden dejar los productos o servicios que ofrece Adobe para poder seguir trabajando. Luego, si seguimos mirando en la parte de Creative, digamos que los ingresos han sido de 10,4 billions, que representan de crecimiento el 10% con respecto al año pasado, o también si lo ajustamos el 14%. También en la parte de documentos en la nube, esa ha sido de 2,3 billions, que representa, y esta es la parte más interesante, el 21% de crecimiento. Es decir, realmente este segmento, aunque genera actualmente poco, es la que más está creciendo, al 21% o ajustado al 24%, ¿vale? O sea, que esto es una cosa a tener en cuenta. Y luego también la parte de experiencia digital ha generado un nivel de ingresos de 4,4 billions que representa el 14%. Como puede ver, evidentemente todos estos son números impresionantes. Luego la compañía nos da un guidance a 2023 a modo de resumen, como puede ser aquí los ingresos a 2023 de 19 billions. Recuerda que en este ejercicio fiscal 2022 han hecho 17,6. Luego después aquí te lo pone en la parte de Digital Media, la parte de ingresos recurrentes anualizados crecerá aproximadamente 1,6 más, ¿vale? Esperan que 1,6 billion más sean recurrentes. Luego también la parte de Digital Media, el segmento que esté aproximadamente entre los 13,9 y 14 billions, Digital Experience 4,95 billions y prácticamente Digital Experience Subscription Revenue, es decir, la parte de suscripciones que sea aproximadamente de 4,3, es decir, 4,3, 4,4 billions, que prácticamente quiere decir que estaríamos en torno al 85-90% de toda la parte de experiencia digital. Por supuesto, también te dicen que esperan tener unos impuestos del 22%, es decir, que ya nos están diciendo las previsiones que podríamos tener para el año que viene. También un non-GAAP, por si evidentemente lo tienen que ajustar, la parte de earnings per share o beneficios por acción, o mejor dicho, los EPS, ¿vale? Que esperan que sea, aquí te está hablando de los básicos, ¿vale? Que son 10,75, 11, pero los no básicos, es decir, los ajustados, que realmente lo ajustado lo podríamos hacer nosotros, pero ya te lo hace la empresa. Ten en cuenta que la empresa, como ya he comentado, hace adquisiciones, ¿vale? Y la empresa tiene un poder increíble en intangibles, ¿vale? Tiene un valor, mejor dicho, un valor en intangibles por todas las marcas que tiene registrada. Adobe Premiere, Photoshop, o sea, todas. Es decir, todo eso tiene un poder de marca
es decir, lo que sería la parte de un valor intangible incalculable, enorme. Por tanto, la parte de amortización por todas las adquisiciones realmente lo que hacen es detraer, o mejor dicho, reducir, digamos que los beneficios o el beneficio neto, ¿vale? Realmente estaría como deprimido. Realmente no deberíamos usar el PER para este tipo de compañía, pero aún así voy a ponerlo como ejemplo, ¿vale? Que no estaría bien del todo, sería mejor el free cash flow, y como siempre digo, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, que tú calcules el free cash flow y me digas cuánto te ha dado, ¿vale? Pero digamos que por PER sería la forma más rápida y más fácil, aunque sí es verdad que podríamos ajustar esas amortizaciones no teniéndolas en cuenta, o por lo menos normalizándola con la depreciación, para que sea una cosa más digamos estandarizada. Pero bueno, en este caso ya nos dan la previsión a 2023, como digo, de entre 15,15 y 15,45 de EPS. Bien, si volvemos a Ticker, ¿vale? Y nos vamos a la parte de estimaciones, por eso, y perdona si voy saltando un poco, pero es para que me vayas entendiendo cada parte y cómo vas uniendo, digamos, lo que estás viendo y vas haciendo tus primeras previsiones y todo esto. Digamos que a 2022 ya tenemos los datos presentados. Si nos vamos a 2023 y vamos a la parte de EPS, como puedes ver aquí, la parte de normalizados, ¿vale? Aquí, perdona que le he dado. Aquí te pone que 15,31, como puedes ver aquí. Los analistas, realmente ellos nos están diciendo que entre 15,15 y 15,45. Bueno, los analistas estiman 15,31. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente está en la media entre las estimaciones del propio equipo directivo. Y por cierto, ¿cómo saber si realmente hacemos o no hacemos caso al equipo directivo? Bien, aquí es donde viene el trabajo de estudiar la compañía varios años atrás y ver que realmente el guidance que ha ido dando el equipo directivo lo ha ido cumpliendo. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tiene muy claro cómo evoluciona su modelo de negocio, su empresa, realmente cómo genera free cash flow, la evolución de la empresa, y realmente eso te da, o por lo menos ellos lo ven, de forma más predecible el crecimiento de la empresa. Y podemos saber si nos fiamos o no de lo que nos dicen. En este caso, digamos que el guidance de esta compañía normalmente suele ser acertado. Aproximadamente suelen crecer lo que suele estimar el equipo directivo. Así que podríamos tenerlo en cuenta. Como digo, volviendo a Ticker, como decía, que es 15,30 lo que estiman los analistas, que está entre estos dos baremos que nos dan de guidance, ¿vale? Pues ya podríamos hacer nuestra primera estimación, ¿vale? Básicamente, si nosotros, ¿vale?, a 15,31 y sabemos que la compañía actualmente está a 22 veces, ¿vale? A 22 veces. Vamos ahora a ir a la parte de valoración. Quiero que lo veas a un año vista, nada más, ¿vale? Para que veas si realmente de aquí a un año ya estás comprando caro o barato, ¿vale? Si vemos en este año, aquí por ejemplo, actualmente está a 22 veces con los últimos resultados presentados, ¿vale? Pero realmente estas 22 veces son forward, ¿vale? Con los resultados que presentará en 2023. Si tomamos estas 22 veces, que quiero que lo veas para que vayas entendiendo cómo calcular todo esto, ¿vale? Y vamos a la calculadora, sería 22 veces por los 15,31, que más o menos estimaban los analistas, puede ver que son 336,82. Bueno, tú no lo ves aquí, pero prácticamente, aunque hoy, ahora mismo, el precio de cotización está en 331, pero básicamente es que antes de esto estaba en 336. O sea, quiere decir que prácticamente este es el precio. Ahora mismo estarías pagando el precio actual de 2031, es decir, que con lo que... 2031, perdona, de 2023. Lo que quiere decir que lo que generen en 2023, ¿vale?, es lo que estás pagando hoy a 22 veces, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si realmente estuviéramos en condiciones normales? Y ya no digo de 30 veces, sino en lugar de eso, decir, oye, la empresa, esos 15,31, pero el mercado va a pagar un poco más porque a lo mejor, imagínate que la crisis o la recesión no es tan grave, o digamos que el mercado apuesta más por esta empresa porque es más predecible que otras y castiga otras y rota su capital a esta empresa. Entonces imagínate solamente qué pasaría si en vez de pagar 22 veces pagara 25 veces el año que viene, ¿vale? Cuando presente estos 15,31, ¿vale? Pues si presenta estos 15,31 a 25 veces, ya hay un pequeño margen de seguridad, que realmente 25 veces yo creo que es lo mínimo
que se le debería de valorar a esta empresa, aunque ahora, como digo, está a 22 veces porque está súper castigada, pero es que tienes que tener en cuenta que el castigo, es decir, te tienes que plantear por qué ha bajado esta acción. Bien, esta acción ha bajado por la subida de tipos de interés. Es decir, a nivel mundial ha habido rotación de capital de empresas o de acciones o de renta variable a renta fija. ¿Por qué? Porque al subir el tipo de interés, evidentemente ya es más atractivo la renta fija. Hay rotación de capital. Luego, aparte, también evidentemente hay inversores que tienen miedo o pánico y deciden tener liquidez. Por tanto, retiran la inversión. Todo eso hace que la valoración de la empresa vaya cayendo. Encima a esto le sumas la adquisición que nombré antes, que evidentemente no ha sido bien recibida por el mercado. Lo que quiere decir que, como viste antes, prácticamente es que cayó un 16% también adicional. O sea, todo eso ha sido cada vez como más negatividad para que esta compañía realmente esté cayendo a lo largo de todo este año y ahora actualmente esté muchísimo más barato de lo que estaba el año pasado. Y realmente la empresa, sin embargo, ha demostrado que ha presentado más ingresos, más beneficios que el año pasado. Pero el año pasado, cuando las cosas, digamos que estaban más normalizadas, ¿vale? Porque digamos que ya todo se estaba recuperando y digamos que había una visión más positiva del mercado y todo esto en 2021, ¿vale? Pues realmente la compañía cotizaba todavía muy por encima de lo que está cotizando ahora. Y ahora este año, digamos que como ha vuelto a la negatividad, pues la empresa, aún presentando mejores resultados, pues resulta que ha caído, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entiendas es que realmente 25 veces es más que razonable. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque lo dice el histórico de la empresa. Te vas al histórico y realmente aquí vamos a quitar por un segundo esta parte de aquí porque, como ya he explicado, y por eso te digo que debes de entender el modelo de negocio de la empresa y cómo ha evolucionado, cómo se ha reestructurado y todo esto, yo te lo estoy explicando a modo de resumen, pero por favor, deberías de intentar buscar toda esta información y verificar que lo que yo te digo es verdad y es correcto, ¿vale? Entonces, vamos a omitir esta parte de aquí y vamos a quedarnos con esta parte de aquí, como digo, que donde realmente ya el mercado le ha asignado un múltiplo más acorde a el modelo de negocio de la empresa, que realmente es muy predecible en cuanto a free cash flow, en cuanto a beneficio, flujos de caja y todo esto, ¿vale? Realmente vemos que es que nunca ha bajado de 30 veces, prácticamente es que alguna vez en algún pico en concreto, pero es que de media, bueno, la media 35 veces, pero es que como mínimo ha estado a 30 veces. Ni siquiera te estoy diciendo de asignarle 30 veces, sino 25 veces. Y como acabas de ver, en la calculadora nos sale que ahora mismo el precio actual, que bueno, está mi cámara, no lo estás viendo, que ahora mismo sale a 331, ¿vale? Nos sale como precio objetivo a un año vista, a 25 veces, y con los resultados presentados por el consenso de analistas, que está entre las estimaciones del equipo directivo, es decir, que no es una cosa, no es un disparate, ¿vale? Es decir, que realmente la empresa debería de estar en torno a los 380. Quiere decir que realmente comprando la acción hoy, ¿vale? De aquí a un año ya prácticamente está justificado que lo que tú has pagado vale más de lo que estás pagando ahora. De aquí a un año. Porque la empresa va a generar esos de más. Pero es que incluso, como ya te enseñé, con lo que ha presentado ahora ya 25 veces, pero es verdad, vale, este año vamos a tomarlo como que ha sido malo. Entonces aceptamos esas 22 veces, pero ya el año que viene, 25. Y a lo mejor a 2024 podría ser 30 veces perfectamente podría estar pagando el mercado. Ahora, yo me quiero ir a largo plazo, ¿vale? Porque evidentemente lo que digo, el potencial real de toda la inversión no es a un año, ni a 2 años, ni a 6 meses, sino realmente es a 5, 10, 15, 20 años, donde realmente el interés compuesto y la parte exponencial o el crecimiento exponencial de la empresa, el interés compuesto, hace que nuestro capital se revalorice por mucho, ¿vale? Entonces, realmente tú piensas que de aquí a 5 años voy a tener en cuenta esas 25 veces. Ten en cuenta que realmente, y lo más seguro es que si la economía se recupera, el mercado como mínimo pagará 30 veces por Adobe. Y lo estás viendo claro, o sea, es que realmente aquí se ve clarísimo. No ha pagado menos, después del cambio de modelo de negocio, no ha pagado menos de 30 veces, perdón. Salvo en este problema que es una recesión, una crisis y todo esto. Por eso insisto, 30 veces está más que justificado. Yo voy a poner 25, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta 25 veces, pero ahora a 5 años, ¿vale? Es decir, vamos a buscar en estimaciones,
vamos a buscar realmente qué es lo que ha hecho aquí, perdón, aquí en estimaciones, vamos a buscar la parte de los EPS y aquí podemos ver que a 2027, ¿vale? Estamos en 2022, 23, 24, 25, 26 y 27, a 5 años, generará, según los analistas, 24,51, ¿vale? Bien, esto es un crecimiento que puedes considerar que sea mucho, poco. Bueno, aquí después ya hay estimaciones varias. Yo sinceramente creo que incluso hasta puede ser poco por el crecimiento y la recurrencia que tiene esta empresa, pero vamos a tener en cuenta que son estos 24,51. Vale, si genera la compañía 24,51 de EPS en 2027 por las 25 veces, ¿vale? 24,51 y por las 25 veces nos sale un precio objetivo de 612 a 25 veces. La compañía está a 330 ahora mismo. Bueno, el precio se está moviendo, te habré dicho una cosa antes y te estoy diciendo otra cosa ahora. Pero bueno, que digamos que ahora que está el mercado abierto a 330 de media, prácticamente podríamos decir que es casi doblar. Un 90%, 90 y pico por ciento de crecimiento. Prácticamente doblas tu capital en esta inversión si la empresa o el mercado, mejor dicho, de aquí a 5 años siguiera pagando 25 veces, que ni de broma. Eso te lo digo ya, ni de broma. Pero es que ahora vamos a estimar realmente lo que debería ser. Y fíjate lo que te dije antes con lo de la parte de amortizaciones. Ni siquiera estoy ajustando la parte de amortizaciones, porque realmente el valor de la empresa tendría que ser más, porque está muy castigado por ese aumento de amortizaciones, ¿vale? Y realmente está muy deprimido la parte del beneficio neto. Todos estos ajustes habría que hacerlos, pero evidentemente también tenemos que intentar ser lo más conservadores posible, sobre todo en momentos como los actuales, porque ya que hay tanta incertidumbre, pues debemos de intentar buscar, vale, si esta empresa, incluso poniéndome en lo peor, me va a dar dinero o me va a dar un crecimiento interesante, pues merece la pena invertir en ella, ¿no? Entonces, en este caso, si yo te digo que realmente en lo estándar, aunque de media ya viste que el mercado ha pagado 35 veces de media, vamos a poner 30 veces. Pues si ponemos aquí 30 veces por los 24,51, aquí te sale que son 735, que esto ya es prácticamente el doble, ¿vale? Prácticamente ya es el doble de lo que, o más del doble, mejor dicho, de lo que realmente te puede generar la empresa. O sea, prácticamente estaríamos hablando de que entre un caso conservador o pesimista a 25 veces y sin ajustar, porque estoy utilizando, recuerda, el PER, que no se debe utilizar, y como te dije antes, déjamelo aquí abajo en los comentarios, el cálculo del Free Cash Flow. Y si no sabes calcular el Free Cash Flow, te voy a dejar aquí un vídeo del Free Cash Flow para que aprendas a calcularlo y me lo dejes aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Pero aquí voy directamente más al grano con el PER. Entonces, en la parte conservadora, como ya dije, sería a 600 y pico, lo que sería un 14 y pico por ciento de rentabilidad, y prácticamente a 30 veces sería a 735 a 2027. Esto es una revalorización bastante interesante, pero todo esto, por supuesto, que he ido comentando, también hay que tener en cuenta lo que dice el equipo directivo o lo que ellos ven para ver si realmente esto o son imaginaciones mías o son especulaciones o puede ser una realidad. Y en función de cómo haya hecho el trabajo ese equipo directivo, podemos tener unas expectativas u otras. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho el equipo directivo una vez hemos hecho la valoración para ver si realmente esto se aleja de la realidad o no. Entonces, para ver qué es lo que ha dicho el equipo directivo respecto a este año fiscal 2022 y qué es lo que espera para futuro sobre la empresa, vamos aquí en Ticker a la parte de transcripciones y vamos aquí a la parte del 15 de diciembre donde hicieron la última conference call, como puedes ver aquí, ¿vale? Recuerda que siempre, por si te aparece en inglés o no sabes inglés, pues evidentemente le das botón derecho y traducir, ¿vale? Con la aplicación de traductor de Google, del Google Chrome, ¿vale? Y aquí básicamente ahora te voy a nombrar las partes más interesantes o relevantes. En primer lugar, aquí vemos al CEO Santanu Narayan, que aquí básicamente nos hace un resumen, digamos que de lo que hemos leído previamente. Siempre es más importante leerlo por nosotros que leer lo que dice él. Por supuesto, si volvemos aquí atrás y sé que lo he dejado por encima, aparte del guidance y todo esto, si seguíamos bajando, veíamos toda la parte de suscripción, crecimiento en productos, servicios y todo esto que es la parte de la P&L, balance y los cash flow, que todo esto lo he mirado o lo he analizado en otros análisis del canal, pero que para que este vídeo no se me quede muy largo, digamos que lo voy a omitir, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que dice el CEO,
Digamos que aquí hace de una forma resumida lo que comentaba yo antes de los 17,6 billions de crecimiento, que representa un 15% aproximadamente. También las ganancias por acción, digamos que fueron de 10,10 y ajustadas de 13,71. Recuerda que lo de ajustado es por esas cosas de amortizaciones y ciertas partes que no se deben de tener en cuenta. También evidentemente hay ajustes de moneda y otras historias, pero por lo general, o lo más importante, es sobre todo por la parte de amortizaciones. Y luego, bueno, aquí nos hablan de que evidentemente la parte de Creative Cloud, Document Cloud, se han convertido en la base de las experiencias digitales, desde la primera chispa creativa, ¿vale? Básicamente te están diciendo que estas ramas son las principales, o que se han vuelto las principales o las que más crecen, mejor dicho, ¿vale? Dentro de la parte o del segmento de Adobe. Luego aquí te habla del cuarto trimestre, que ya lo comentamos antes, y como digo, siempre que tienes el año fiscal entero es mejor mirar el año fiscal que el trimestre en concreto. Luego David, el director de comunicaciones, nos dice que la demanda de contenido digital en las categorías creativas, es decir, en el Creative Cloud, segmentos de clientes y tipos de medios, digamos que se están acelerando a ritmos acelerados. ¿Vale? Esto está traducido de aquella manera, pero se entiende que realmente son estos segmentos que están creciendo a ritmos acelerados. Recuerda que Creative Cloud es esta parte de aquí, ¿vale? Cuando estábamos mirando planes y precios, la parte en la que conjunta o junta, mejor dicho, hasta 20 aplicaciones que le ofrece al cliente pagando una cuota mensual un poquito más elevada, pero que sale más barato que esas 20 por separado, ¿vale? Y que evidentemente esto, tanto a particulares como para empresas, digamos que es una de las partes que más está creciendo, evidentemente porque es una oferta increíble. No es lo mismo tener 20 aplicaciones dentro de una licencia, ¿vale? Con Creative Cloud, que ir pillando licencia por licencia, que en este caso para empresas sale a 31,49 euros al mes. O sea, prácticamente es como casi la mitad que pedir 20 licencias. Entonces es normal que esa parte esté teniendo un crecimiento explosivo. Como dice aquí, Creative Cloud sigue siendo la plataforma de creatividad líder y ofrece una cartera integral de productos para cada disciplina de imagen, fotografía, diseño, vídeo, animación y 3D, y webs también, que me faltó por decir. Aquí también te habla de los productos principales más vendidos, como son Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat, es decir, todos estos, recuerda que son, sobre todo, están destinados o enfocados, digamos, que a esa demanda inelástica, es decir, a esa demanda profesional, aunque es verdad que los particulares pueden acceder a todo esto, y también, por supuesto, universidades, centros educativos y todo esto, ¿vale? Pero realmente esto está destinado para el ámbito profesional, y por tanto, al ser profesional, la demanda es inelástica, es decir, la persona que usa estas herramientas para trabajar luego tiene más dificultades para cambiar. Por tanto, ya estamos viendo varias ventajas competitivas que tiene la empresa, como puede ser el pricing power, es decir, les puede subir los precios que normalmente esos clientes no van a cambiar, siempre y cuando sigan usándolo y dispongan de esas herramientas, y evidentemente como se han acostumbrado a esas herramientas, también hay un switching cost, les va a costar cambiarse a otras plataformas de software. ¿Por qué? Porque evidentemente si estas herramientas ya han aprendido a usarlas para trabajar, ¿vale? Y usan estas herramientas para generar dinero, ¿vale? Generar ingresos, pues el coste de cambio de aprenderse otra plataforma de diseño, de edición de fotografía, de edición de vídeo y todo eso, también hace que evidentemente la recurrencia de la empresa siga aumentando. Y todo esto es lo que te comenta, digamos, que el director de comunicación, ¿vale? También que han visto que el Acrobat continúa liderando la categoría media, que agregamos nuevas funciones. Es decir, aparte de lo que decía yo, de subidas de precios, coste de cambio y todo esto, le siguen añadiendo nuevas funciones para que todavía esa gente profesional quiera irse menos. Porque si encima, aparte de que me estoy quedando, aunque me suban los precios, bueno, si a cambio me estás ofreciendo más productos o más servicios de software, pues evidentemente esa gente termina quedándose, y todo eso hace que el Creative Cloud en general esté generando, como dice aquí, brindando un valor adicional a los miembros de Creative Cloud, ¿vale? Y evidentemente es uno de los pilares fundamentales para la compañía, pero no es el único, como digo. Luego también podemos ver aquí, como dice, que evidentemente gracias a la innovación que está teniendo Adobe, están garantizando que su base de usuarios sea cada vez más amplia y creciente, gracias a que evidentemente ya no solo
estás ofreciendo prácticamente lo mejor del mercado dentro del sector, sino que encima estás ampliando o estás innovando, y dentro de esa suscripción estás ofreciendo actualizaciones constantes que, a diferencia de tus competidores, que muchas veces venden una licencia y ya está. Sí, es verdad que tienen una venta mayor porque la licencia es mayor, no es lo mismo estar cogiendo o consiguiendo 20 euros al mes, 30 euros al mes, que a lo mejor una licencia de 200, 300, 400 euros por un programa de edición o por cualquier cosa, pero realmente esto a largo plazo genera más beneficio, porque si sigues actualizando la plataforma de forma constante, pues evidentemente le aportan más valor a todo, o digamos a todo el sector profesional que utiliza las herramientas de Adobe. Luego también aquí hay otra parte que comenta donde dice que el avance que han hecho en el 3D, digamos que ha ayudado a permitir a marcas como Electronic Arts, Hugo Boss, Nvidia, Coca-Cola, etcétera, ¿vale?, a crear nuevas experiencias inmersivas para los usuarios. Y todo esto, evidentemente, lo que hace es garantizar o asegurar la recurrencia de estos clientes, ya que si evidentemente le aporta un mayor valor, por ejemplo, la parte del 3D que tienen dentro de Adobe, pues evidentemente también, como ves, están creando un foso, una red, ¿vale?, una ventaja competitiva, un moat, ¿vale?, que al final lo que hace es atrapar a los clientes y que no puedan salir. Por eso te digo que realmente Adobe, si lo comparas con otros competidores, realmente es que tiene muchísimo poder de mercado y tiene muchísimas ventajas competitivas. Otra cosa importante que se comenta en la conference call es que otra línea de negocio de Adobe, que no es la principal, que es la que más he hablado en el canal, sino que en este caso es la línea de negocio de tarjetización de clientes o de publicidad para marketing y publicidad online, ¿vale?, que es con el Adobe Analytics. Pues gracias a eso se ha descubierto que el lunes cibernético se generó un máximo histórico de 11.000 millones de gasto en línea, ¿vale? Es decir, que todo esto ayuda, como puedes ver, que realmente esto o esta herramienta puede potenciar a distintas empresas de marketing a tarjetizar mejor a sus clientes para saber cuáles son los clientes objetivo mejores para que consigan ampliar sus ventas. Luego, como decía al principio del vídeo, digamos que la parte de experiencia en la nube, digamos que está impulsando todos los negocios digitales para la parte del B2B y B2C, es decir, para clientes particulares y para empresas, lo que quiere decir que efectivamente esto está abriendo varios frentes para Adobe y esto es un mayor crecimiento a largo plazo. Luego, si bajamos un poco y vemos a Daniel, que digamos que es el director financiero, que este normalmente es la persona que normalmente suele hablar de la parte cuantitativa, que básicamente vemos a modo de resumen o nos dice prácticamente todo lo que ya hemos visto, todo el trabajo que ya hemos hecho previo de ver realmente toda la parte cuantitativa, pues realmente nos habla del crecimiento, del cambio, aquí por ejemplo el cambio de moneda constante, los EPS que ha generado la compañía, evidentemente también cómo ha sido el año fiscal 2022, el ARR neto nuevo que ha obtenido la parte de medios digitales, es decir, todo esto que ya hemos visto nos lo vuelve a comentar, ¿vale? Pero aquí, de esta parte de aquí, me voy a centrar en una parte que está un poco más abajo, que es cuando ya se centra en hablar en la parte a 2023, ¿vale? Si bien existe una incertidumbre macroeconómica en curso, dada la gran oportunidad a largo plazo en lo digital y el impulso en nuestro negocio, nos complace reiterar esos objetivos financieros. En resumen, para el año fiscal 2023 estamos apuntados a ingresos totales de 19.000 millones en ingresos, entre 19.100 y 19.300 millones, ¿vale? Medios digitales con un crecimiento recurrente de 1,6, ¿vale? Es decir, lo que leímos antes, que era la parte resumida, aquí vuelve a reiterar que va a ser eso, es decir, confirma, porque una cosa es que saquen el documento y otra cosa es que luego lo confirmen. Lo que quiere decir que al final de todo esto nos confirman que efectivamente a un año vista, más o menos, ellos obtendrán entre 15,15 y 15,45 de EPS. Lo que quiere decir que la estimación de los analistas de Ticker, que ya está sacada de esto, ¿vale? Realmente que sea 15,30 está entre los baremos, lo que quiere decir que prácticamente es predecible. Y más o menos, por lo que estamos viendo, de que ellos están viendo de toda la predictibilidad de este modelo de negocio,
digamos, de todo lo que está teniendo la parte de crecimiento de software. Y digamos que toda esa demanda inelástica, que aunque hay crisis, recuerda, aunque hay crisis, la empresa ha crecido, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente cuando no haya crisis crecerá más, porque toda esa gente que se marcha, todos esos particulares o todos esos profesionales que podrían prescindir, que es un bajo porcentaje, seguramente cuando no haya problemas se quedarán, ¿vale? Y eso será todavía más los ingresos, un aumento mayor en ingresos y en beneficios, lo que quiere decir que realmente el 10% que hemos visto de crecimiento este año se queda corto y aún así han crecido. Recuerda, si han crecido quiere decir que incluso lo han hecho mejor, no solo han cogido o se han quedado con los clientes que ya han tenido, sino que encima han traído nuevos clientes o les han aportado un beneficio mayor porque han comprado más productos o servicios. Todo esto, ten en cuenta que es muy positivo a la hora de hacer estimaciones o valoraciones a largo plazo. Y como último punto de la conference call, fíjate lo que dice el CFO o director financiero. Es importante. Como recordatorio, estos objetivos no contemplan nuestra adquisición planificada de Figma, ¿vale? Ten en cuenta que, y esto te lo voy a decir a modo de resumen, si volvemos a la página de Adobe, aquí puedes ver cómo en la parte de detalles de transacción, aquí iban a dar 6 millones adicionales en acciones a el CEO de Figma. Y también, si te lees la nota de prensa correspondiente, estos 20 billions se van a financiar parte con deuda y parte con emisión de acciones. La empresa o el equipo directivo en la propia conference call ya ha dicho que su intención para los próximos años es intentar reducir esa deuda para no pagar intereses, ¿vale? Pero también es interesante tener en cuenta esta emisión de acciones o dilución de acciones, mejor dicho, ¿vale? Porque eso nos afectaría en teoría negativamente como accionistas. Y a la hora de valorar la compañía por PER, por supuesto, al escoger los EPS, no es lo mismo dividir el beneficio neto entre el número de acciones actual que el beneficio neto entre el digamos que el número de acciones en circulación futuro, que sería un mayor número de acciones. Por tanto, habría una mayor dilución. Pero, ahora te digo, realmente esto, a efectos prácticos, realmente la diferencia no es tanta. Es decir, si es verdad que hay cierta dilución, pero también tienes que tener en cuenta que si tienes en cuenta la dilución, tienes que tener en cuenta también la integración de Figma. Es decir, una nueva empresa que los ingresos y los beneficios de esa empresa se integran en Adobe. Todos los servicios y todos los productos de Figma se integran y por tanto Adobe puede subir más los precios para justificar esos nuevos productos o servicios que va a dar a los clientes. Es decir, hay que tener también en cuenta todo eso. Y digamos que esta parte es un poco más especulativa porque ya todavía no sabemos a ciencia cierta si realmente la adquisición se va a hacer o no. Realmente hasta ahora se ha hecho un comunicado de la intención de adquisición, pero se tiene que aprobar y se espera que se apruebe para 2023 y efectivamente si se aprueba ahí ya podríamos tener en cuenta esa dilución y también esa integración. Pero en términos generales digamos que he utilizado el PER porque ya de por sí el PER castiga a la empresa o la valoración de la empresa, ¿vale? Por lo que te decía de esa parte de amortizaciones. Y por tanto, la valoración que nos está saliendo realmente, o la valoración que yo hice antes, realmente que sale es, digamos, conservadora, ¿vale? Aun teniendo en cuenta la nueva adquisición de Figma. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente, si tenemos en cuenta esta nueva adquisición, habría que tener en cuenta tanto la parte positiva como la parte negativa. Y luego a largo plazo, por supuesto, también tendríamos que tener en cuenta el efecto de las acciones. Pero quiero que veas una cosa ahora mismo. Si nosotros nos vamos a finanzas aquí en la parte de ticker y nos vamos a la parte de acciones en circulación, que está promedio aquí la parte diluida, puedes ver claramente cómo desde el año 2006, ¿vale? Prácticamente la acción no ha dejado de recomprar acciones. De hecho, si nos vamos más adelante, 2009, mira, desde aquí que habían 530 millones de acciones y ahora mismo en 2022 hay 471. Y como ves, sí, algún año, como aquí por ejemplo de 2012 a 2013,
Evidentemente se ha emitido acciones por alguna compra, ¿vale? O también por tener financiación extra, etcétera, pero ha sido poca. Pero en términos generales, digamos que la empresa poco a poco está recomprando acciones. Es decir, a largo plazo cada vez hay menos acciones en circulación. Es decir, que incluso para el año que viene, con estas 471 millones de acciones, ¿vale? Incluso añadiendo esa dilución o esas nuevas acciones, a largo plazo no te va a afectar. Por eso incluso podrías tener, y por eso te digo que por PER no va a cambiar tanto, porque realmente de aquí a 5 años lo más seguro es que haya menos acciones en circulación. Pero si tenemos en cuenta los EPS que nos dan los analistas, ya teniendo en cuenta que se mantienen las acciones en circulación, ¿vale? Pues realmente ahí hay una diferencia, ¿vale? Porque estás compensando la dilución que hará la empresa con la emisión que hará la empresa tanto para esta adquisición como para futuras adquisiciones. Por tanto, realmente no cambiará tanto y como ves realmente en cuanto al PER, realmente no hay tanta diferencia. Ahora sí, quiero que veas una pequeña diferencia con respecto al Free Cash Flow y te lo voy a enseñar de forma rápida para terminar el vídeo. Si vamos a la parte de valoración, ¿vale? Y vamos, en este caso, ya nos olvidamos del PER. Aunque como digo, prefiero que lo calcules como yo te he enseñado en el vídeo del Free Cash Flow que te dije y me lo dejes aquí abajo en los comentarios para ver qué múltiplo o precio objetivo te da a ti, ¿vale? Pero básicamente, y quiero que lo veas de una forma generalizada, si aquí ves que hay capitalización de mercado, flujo de caja libre, esta parte de aquí, ¿vale? Que la compañía, digamos que en los últimos 10 años aproximadamente estamos en lo mismo. Ha estado cotizando entre 20 y 40 veces. Podríamos decir, bueno, te lo pone aquí, prácticamente 29 veces de media. Y ahora mismo está cotizando a unas aproximadamente 19 veces. Quiere decir que realmente esta empresa de media, si le asignamos 25 veces, incluso por debajo de su media histórica, ¿vale? Estaría más que justificado por Price Free Cash Flow, ¿vale? Entonces, por Price Free Cash Flow, lo único que habría que hacer es decir, vale, si aquí me estás diciendo que está a 19, 20 veces y de media le podemos asignar 25, vamos a ver más o menos qué Free Cash Flow genera la compañía. Si nos vamos aquí a la parte de estimaciones, recuerda que son 25 veces, ¿vale? Que vamos a tener en cuenta. Y nos vamos a la parte de flujo de caja libre para 2027, que creo que lo ves aquí, sí, lo ves aquí perfectamente, ¿vale? 2027 aquí generará 12.717 millones, ¿vale? De Free Cash Flow. Bien, si nos vamos a la calculadora, aquí, y ponemos estos 12.717 y lo multiplicamos por las 25 veces, ¿vale? Que evidentemente es un múltiplo más que razonable y por debajo de su media histórica, puedes ver perfectamente a 2027 como ya el market cap, ¿vale? El market cap es de 317.000 millones, ¿vale? Lo que quiere decir prácticamente que si lo comparamos con la capitalización que tiene ahora la empresa, sin llegar a nada más que ella, que es 155.000, perdón, aquí 157.000, prácticamente podríamos estar hablando de doblar. Pero es que de hecho, si queremos ser más específicos, ¿vale? Si queremos ser más específicos, y estos 317.925 millones, ¿vale? Lo queremos calcular nosotros por nuestra cuenta para ver el precio objetivo, ¿vale? Como vimos aquí en la parte de finanzas, nos vamos a las acciones, que ahora mismo hay 471, ¿vale? Y lo que te digo, si tenemos en cuenta, aquí puedes ser tú o más conservador o más optimista o lo que sea. Yo voy a ser exactamente igual. Es decir, 471, porque aunque es verdad que la acción y la empresa está recomprando acciones activamente desde hace unos años atrás, ¿vale? Y siempre todos los años está recomprando, ¿vale? Y lo más posible o lo más probable es que de aquí a 5 años existan menos acciones en circulación, yo voy a tener en cuenta estos 471, ¿vale? Lo que quiere decir que si esto lo divido entre 471, llegamos a un Price Free Cash Flow o un precio objetivo, mejor dicho, por Price Free Cash Flow de 675, que como ves es más o menos similar a lo que habíamos visto antes del, si no me equivoco, 667 por PER y 725 por PER, entre conservador y ya un poco más optimista o más normalizado. ¿Qué quiero decir? Que por Price Free Cash Flow, que realmente
Digamos que, bueno, no estamos teniendo en cuenta la deuda, por ejemplo, ¿vale? Pero en este caso la empresa es bastante solvente, tiene poca deuda y realmente está justificado, aunque es verdad que se está endeudando más por este caso de Figma, pero realmente, digamos que es una empresa que ha demostrado a lo largo de los años que la deuda no es un problema. Pues bueno, podríamos tener en cuenta que de 675 a 2027, estando a un precio de 330, estamos hablando de más del doble. Entonces, si nos vamos a MoneyChimp, ¿vale? Para ver realmente cuál es la rentabilidad que podemos obtener o que nos va a dar la empresa de forma, digamos, compuesta, el interés o la rentabilidad compuesta a largo plazo, ¿vale? Pues vamos aquí y ponemos aquí el precio de 330 y 675 creo que era, ¿no? A ver, 675, vale. A 5 años, esto quiere decir que la empresa nos va a dar una rentabilidad del 15,3%. Prácticamente, esta empresa está ya cada 5 años duplicando nuestro capital, ¿vale? Y es una empresa, repito, que es una empresa resiliente a las crisis, ¿vale? Porque evidentemente ya estás viendo que estamos en crisis y gracias a la inelasticidad de la demanda, evidentemente eso son recurrencia de ingresos que incluso en momentos de crisis se tiene que seguir pagando, ¿vale? Entonces, esto es un 15% prácticamente, no voy a decir garantizado, porque no hay nada garantizado al 100%, pero es que prácticamente si tienes que apostar por una empresa o un modelo de negocio que sea tan predecible como Adobe, pues pocos modelos de negocio hay más predecibles que Adobe. Y que te dé un 15,3%, es decir, duplicar tu capital cada 5 años, esto significa que realmente es una rentabilidad bastante interesante. Entonces, bueno, espero que con todo esto que te he explicado en el vídeo más o menos te haya quedado claro el análisis de la compañía. Por supuesto, siempre se puede estar indagando más entrando en cada producto, intentando entender el funcionamiento. Puedes saber también cada segmento dentro de cada producto si realmente tiene más crecimiento la parte de imagen, de fotografía, de no sé qué, y todo esto ya sería todavía complicar más el análisis. Evidentemente puede ser más completo, por supuesto, pero digamos que en este vídeo, que ya me ha quedado bastante largo, pues a modo de resumen estás viendo todas las pautas que debes de tener en cuenta, más todo lo que he ido enseñando en los otros vídeos de análisis del canal, ¿vale? Y con todo eso más o menos ya entiendes cómo analizar cualquier tipo de empresa desde cero. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, puedes dejar un comentario aquí abajo, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.